¿Estás viendo un cuadro en Excel? Sí, señor. Sí, ingeniero, así es. Ok. Entonces, cada uno de estos, digamos, está cada uno de los temas que está en negría y resaltado en fondo gris, digamos que es el grupo de temas que yo les voy a explicar para que ustedes tengan una idea clara de cómo, cuáles y cómo, cuáles son los requisitos y recomendaciones de cómo los deben de plantear. Bien, entonces empezamos número uno con lo que es la organización o la empresa donde ustedes deben de llevar a cabo su futuro proyecto de graduación. ¿Cuáles son los requisitos de la empresa? Que sea una empresa formal. Entonces aquí hay, digamos, un requisito muy simple, muy sencillo de poder revisar. La organización pública o privada donde ustedes laboran actualmente les paga X, ustedes sabrán si sí o si no. Entonces, aquellos estudiantes que laboren en organizaciones donde, por ejemplo, la empresa o el patrón no tributa ICE, eso significa que la empresa no cumple legalmente todas las leyes que están establecidas en el país. Sin embargo, adicional a que la empresa sea legal, lo más importante es de que ustedes identifiquen cuál es el principal giro del negocio. ¿Por qué razón? Porque a estas alturas, después de que ustedes ya cruzaron proyectos empresariales uno y proyectos empresariales 2, a estas alturas todavía hay estudiantes que no eh, identifican claramente cuál es el principal giro del negocio. Ejemplo, una empresa puede vender 5 productos, pero uno de esos 5 productos es el que genera mayores ingresos. Y probablemente uno de esos 5 productos va a generar el 80% de los ingresos de la empresa. Entonces ese va a ser el principal giro del negocio. Una forma de identificar cuál es el principal giro del negocio es leyendo la patente de comercio, porque en la patente de comercio el registro mercantil, valga la redundancia, va a registrar cuál es el giro del negocio. Otro aspecto importante es el tamaño. Para determinar el tamaño de la empresa es a través de la cantidad de empleados. Entonces ustedes, aquí yo dejé una columna en blanco, se las voy a resaltar en color celeste. Aquí dejé yo una columna, ahorita que la estoy resaltando en color celeste, solo para que ustedes puedan decir si cumple o no cumple. Entonces nosotros tenemos micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Los estudiantes que laboran, por ejemplo, en empresas que tienen más de 10 empleados, tienen la ventaja de que la organización o la empresa va a cumplir todas las condiciones que se necesitan para llevar a cabo tanto su diagnóstico empresarial, planteamiento del problema, como el planteamiento de la solución tecnológica, que es el tema más importante de esta reunión. El siguiente punto es cuál es el producto, si la empresa se dedica, digamos, a cuestiones de producción o si es una empresa de servicios, cuál es el producto o servicio que genera los mayores ingresos. Ejemplo, yo hoy en la mañana fui a comprar unos paches. Entonces me pregunta la señora, ¿los quiere de cerdo o los quiere de pollo o los quiere picantes? Y yo le puedo preguntar a la señora, ¿cuáles son los paches que usted más vende? Probablemente me va a decir, mire, el 20% son los picantes, un 60% los de marrano y un 30% los de pollo.
para poder identificar cuál es el producto que más le va a generar ingresos. Y entonces nos debemos de concentrar en la actividad o en el giro del negocio que genere los mayores ingresos. Otra de las normas y requisitos en condiciones, más adelante vamos a hablar de condiciones ideales y de condiciones mínimas. Otro de los requisitos indispensables en lo que es el tipo de organización o de empresa es que la empresa pues posea una patente de comercio o posea un registro tributario único. El siguiente es que tribute X y que posea un número de NIT y un número de facturación. Aquellos estudiantes que laboran en una empresa que no cumplen ninguna de estas condiciones van nadando en contra de la corriente. Y obviamente no es culpa del estudiante si el estudiante va a trabajar en una micro o pequeña empresa que no cumple con estas condiciones. Se los digo para que tengan claro que entonces ustedes ahí van nadando en contra de la corriente o van caminando cuesta arriba. Y obviamente pues el nombre de la empresa. Bien. Estas son las condiciones ideales en cuanto a la organización o a la empresa donde se debe llevar a cabo el proyecto de graduación. Pero, ¿qué es ese proyecto de graduación? Bueno, El proyecto de graduación es un requisito para poder graduarse en la licenciatura en Tecnología y Administración de Empresas. En otras universidades y en otras facultades de Universidad Galileo, el requisito de graduación es una tesis. En la licenciatura en Tecnología y Administración de Negocios del Instituto de Educación Abierta, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad Galileo es desarrollar un proyecto de graduación. Existen diferentes tipos de proyectos. Proyectos de adquisición, proyectos de desarrollo, proyectos de renovación, proyectos de sustitución, proyectos de tecnología y proyectos estratégicos. Como ustedes están estudiando una licenciatura en tecnología, pues obviamente el proyecto de graduación que tienen que desarrollar es un proyecto de tecnología. Todas las empresas públicas o privadas tienen una cadena de valor, pero esta cadena de valor va a ser distinta en cada una de las empresas dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de actividad. Entonces la cadena de valor está integrada por una logística de entrada, una logística de salida, una actividad de operaciones o de producción o de servicios y otra de ventas, mercadeo y publicidad. El planteamiento del problema que ustedes tienen que proponer o presentar es un problema que afecte cualquiera de estas principales actividades en la cadena de valor. Ejemplo, si nosotros hablamos de una empresa que se dedica a transformar materia prima en un producto final, pues obviamente en la logística de entrada va a tener posiblemente la importación de la materia prima o la adquisición de esa materia prima. En el área de producción van a transformar esa materia prima y en la logística de salida pues va a ser el almacenamiento y la distribución de ese producto terminado. Y ese producto terminado hay un área que se va a encargar de venderla y otra área que se va a encargar de mercadear y de publicitar para que lo que el área de producciones genera pueda ser vendido y que eso, pues obviamente genere los ingresos de la empresa para que la empresa subsista.
Es natural, estimados estudiantes, ¿sí? Es natural que en este proceso de enseñanza-aprendizaje a estas alturas ustedes no tengan claro cuál es el giro principal del negocio y no tengan claro cuáles son las actividades primarias. Entonces, si ustedes identifican un problema que afecte de forma directa lo que es el proceso de logística de entrada, de salida, el área de producción o de servicios, ventas, mercadeo, publicidad, el problema va a estar bien planteado. Entonces, ¿qué es un problema empresarial? Aquel que afecta cualquiera de estas actividades primarias en la cadena de valor. ¿Y en qué problema nos vamos a concentrar nosotros? En aquel problema que presente causas que sean importantes, que sean relevantes, que sean frecuentes y que la cantidad de repeticiones, de ocurrencias, sea alta. Entonces hay un principio básico que es el análisis de Pareto que dice que el 20% de las causas van a provocar el 80% de los problemas. Ejemplo, volvamos al ejemplo de los paches. Si elaborar los paches picantes tiene complicaciones en la cocción o en la conservación o preservación de ese pache, pero mis ventas son los tamales de pollo sin picantes, entonces yo me voy a concentrar y le voy a dar prioridad a la venta de los paches de pollo. ¿Por qué? Porque pueden identificarse causas que su frecuencia es muy baja y entonces es irrelevante. En Buen Chapín va a salir más caro el caldo que la gallina. Entonces lo que ustedes se tienen que concentrar y enfocar es hacia resolver una o varias de las principales causas del problema que están planteando. Y se pueden apoyar con esa metodología académica del principio de análisis de Pareto. El otro aspecto que es importantísimo es que ustedes identifiquen cuáles son los costos de esos efectos o de esas consecuencias, de esos inconvenientes, de esas desventajas. Entonces hay que determinar cuál es el costo mensual y cuál es el costo anual. Porque no es lo mismo que yo les diga, es que estamos perdiendo 100 quetzales al mes, a que yo diga, perdemos 1,200 al año. Entonces es muy importante que ustedes cuantifiquen cuáles son las pérdidas o cuáles son los desperdicios o cuáles son el mal uso de esos recursos, lo que se está perdiendo. Empresarialmente pueden existir problemas que sale más caro tratar de resolverla. Por decirles algo, otro ejemplo. En los procesos de control de calidad se rechaza tanto producto que entonces sale más caro estar sacando un producto 100% de calidad que lo que se está ganando. Y en el planteamiento del problema, ustedes deben de presentar evidencias por medio de imágenes, porque en las evidencias, en los proyectos que yo he revisado, es muy común que el estudiante diga, sí, existe mucho desperdicio, pero ¿qué es mucho? ¿Y qué es desperdicio? Ahora, si en la evidencia indica hay un desperdicio de 100 libras de tamales y ponen una imagen de las 100 libras de los tamales o de los paches, esa es una evidencia. Una evidencia es una prueba de una prueba tangible que demuestra la consecuencia o la pérdida o el desperdicio como consecuencia de una causa de un problema. Entonces, esto que les acabo de mencionar en cuanto al tipo de empresa, a la cadena de valor y al problema, es el antecedente para poder identificar y determinar
cuál es el tipo de solución que se requiere para resolver el problema que se identificó. Y en este sentido tienen que poner en práctica 3 principios. Número 1, sentido común. El planteamiento de la solución no se las va a dar ningún libro académico. No se los va a dar ningún texto escrito. Ustedes tienen que hacer uso de su raciocinio, de su ingenio, de su sentido común. Entonces, otro de los principios para el planteamiento de la solución tecnológica es que lo que ustedes planteen, de acuerdo a su criterio, a su experiencia y a su conocimiento, a su entender, es que sea congruente versus ambigüedad. Y aquí no me dejarán mentir los estudiantes que de alguna manera han utilizado inteligencia artificial para hacer alguna tarea, donde ChatGPT o cualquier programa de inteligencia artificial les va a hacer redacciones preciosas, de primera calidad, pero que no dicen nada congruente. Entonces ellos solo adornan la redacción, pero no hay congruencia. Entonces, estimados estudiantes, si ustedes consideran que van a presentar cierta información que solo es relleno, o que en buen chapín, disculpen la palabra coloquial, es paja, por sentido común, si no es congruente y no es información que le va a agregar valor o que vale la pena incluirlo en el documento del futuro proyecto de graduación, no se tomen la molestia de escribirlo, porque no le va a generar ningún valor. Otro aspecto clave, ¿sí?, es investigar. Ustedes sabrán cuánto tiempo le han dedicado al proceso de investigación, tanto en proyectos empresariales 1 como proyectos empresariales 2. Ustedes sabrán si le han dedicado 1 hora, si le han dedicado 10 horas o si le han dedicado 50 horas. Pero yo, sin temor a equivocarme, les puedo asegurar que todos aquellos proyectos, tareas, planteamiento del problema y planteamiento de la solución que están mal planteados es porque ustedes no se han tomado el tiempo suficiente para investigar. Y todos tenemos acceso a la herramienta más poderosa que hay para investigar. En este momento estamos en una videoreunión donde yo puedo ver la imagen de sus caras, puedo escuchar sus voces, nosotros podemos interactuar, podemos vernos, podemos compartir. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una herramienta que se llama computador personal o un iPad o una notebook o un celular inteligente. Ustedes tienen el recurso económico de pagar un plan de datos, de contratar un servicio de internet. Entonces ustedes tienen acceso a Google, tienen acceso a YouTube, tienen acceso a ChatGPT, tienen acceso a hacer cualquier consulta en internet. Si ustedes hacen una consulta en internet, en Google o en YouTube, probablemente de 10 datos que les proporciona internet, la mitad es basura. Entonces ustedes tienen que evaluarlo y tienen que analizarlo. Y esto es el otro principio, que es el otro tema que se les recomienda, que ustedes hagan un análisis de esos datos. Nadie les está diciendo que es prohibido que ustedes hagan una consulta en cualquier sitio en internet. Lo que sí es pecado imperdonable es que ustedes no citen la fuente de referencia.
porque entonces ustedes no están siendo honestos. Si yo voy y consulto, por ejemplo, la visión y la misión de la institución, empresa o la organización donde yo trabajo, y yo la consulté en un link, en una página en internet, pues yo voy a poner una cita al pie de página que esa misión y esa visión yo la obtuve de tal enlace. No es pecado ni es prohibido que ustedes hagan uso de esas fuentes de información que son infinitas. Pero sí es requisito que ustedes citen en el pie de página la referencia que hicieron consulta. Entonces, por favor, eso se llama honestidad, citando las fuentes de consulta. Y luego tenemos nosotros lo que es la información y el conocimiento desde el punto de vista académico versus lo que es la experiencia desde el punto de vista práctico y empresarial. Entonces, ustedes pueden tener un libro de formulación y evaluación de proyectos de Gabriel Bach Urbina, que es el libro de texto en Proyectos Empresariales 1, y ustedes se van a dar cuenta que el 95% del contenido de ese libro es teórico, es fundamento académico, y que en la realidad el 5% posiblemente lo van a poder poner en práctica. Pero eso ya es, digamos, un asunto de discernimiento de cada uno de ustedes. ¿Qué material van a utilizar desde el punto de vista académico y qué material pueden utilizar desde el punto de vista de experiencias empresariales? Entonces ahora regresamos a lo que es el tipo de solución. Básicamente existen tres tipos de soluciones. La primera es un sistema de información que también a estas alturas todavía hay estudiantes que les cuesta diferenciar qué es software, qué es hardware y qué es firmware. Entonces, el primer tipo de solución puede ser un sistema de información. El segundo tipo, un sistema de cómputo que va a estar integrado tanto por hardware como por software. Y el tercero, pues puede ser un equipo que sirve para, digamos, procesos de producción, ya sea industrial o un proceso de producción que sea especial. Los estudiantes que trabajan en empresas medianas o grandes que tienen más de 10 empleados, que cumplen con todas las leyes del país, que pagan IS, que tienen patente, que facturan, que venden, que tienen ingresos, que pagan impuestos, que hacen declaraciones de impuestos sobre la renta, de impuesto de solidaridad y del IVA y del IUCI y de varias licencias. Entonces, tienen la gran ventaja de que ya existen procesos de producción dentro de la organización y que ustedes van a encontrar cualquier tipo de solución consultando en internet. El propósito de esta videoreunión para que su servidor le esté dando esta orientación es porque en los últimos 3 trimestres ya la mitad de proyectos que presentan los estudiantes son sistemas de información. Entonces, ni se ha planteado el problema, ni se han identificado las principales causas del problema, y ya el estudiante de primas a primeras oyó por ahí que dijeron, hay un sistema de información muy conocido y el más vendido en Latinoamérica y en el mundo, que es SAP. Hay otro sistema de información que es CRM, otro sistema de información que es ERP. Esos sistemas de información son soluciones fabulosas, son soluciones excelentes, son soluciones preciosas. Pero son soluciones que necesitan un entorno o un sistema de hardware para poder funcionar. Por ejemplo, Zoom en este momento es una plataforma de videoreuniones. Nosotros nos estamos viendo, nos estamos comunicando, pero ustedes no tienen ni idea de dónde está, por ejemplo, esa plataforma corriendo en un data center, en un servidor, qué discos de almacenamiento de datos necesita, la comunicación vía satélite, las redes de comunicaciones, infraestructura, fibra óptica,
cableado estructural, Wi-Fi, señales inalámbricas. Hay muchos componentes tangibles que si ustedes van a proponer una solución de software, está bien, es un buen complemento, pero no es la esencia de la solución tecnológica. No se les está pidiendo que inventen nada, ni tampoco se les está pidiendo que presenten soluciones o proyectos sofisticados. Las condiciones ideales de este proyecto de graduación en escala de 1 a 100, las ideales pues arriba de 90. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de las limitaciones que tienen estudiantes por las áreas sociográficas donde viven o por las organizaciones o empresas donde trabajan, o incluso por el mismo nivel socioeconómico del estudiante, que no es lo mismo las condiciones de un estudiante que trabaja en un banco que las condiciones de un estudiante que trabaja en una farmacia de la comunidad en un municipio alejado de Guatemala. Entonces tenemos 3 tipos de soluciones. Y el propósito de esta videoreunión, como les repito, es que en los últimos 3 trimestres han estado presentando como soluciones sistemas de información, pero no incluyen el hardware. Y ahí es donde sus soluciones están mal planteadas. Entonces, si ustedes proponen una solución que sea un sistema de información que incluye tanto hardware como software, pues el planteamiento va a ser correcto. Y si ustedes proponen una solución a través de tecnología que sea tangible para procesos especializados de producción o algún tipo de servicio, también es correcta el planteamiento. ¿Cuáles son los requisitos de la solución tecnológica que se deben cumplir para poder recomendarla? Ustedes son futuros licenciados en tecnología y administración de empresas. Y aquí vamos a relacionarnos a lo que son las tendencias administrativas. Las actuales tendencias administrativas en todo el mundo, número 1, la tecnología. Nadie de ustedes de forma individual, sin temor a equivocarme, les aseguro que podría vivir un mes sin celular o un mes sin internet. Ustedes pierden el celular hoy y mañana a primera hora están comprando un nuevo celular por bisacuotas, por financiamiento de Claro o de Tigo, pero de inmediato, ¿sí? De inmediato. ¿Por qué? Porque nadie en estos tiempos puede vivir sin tecnología. Yo tengo una hija que vive en Chipre, tengo 3 nietos que viven en Chipre y yo en este momento puedo llamar por WhatsApp y está la videollamada y cero costo. A ustedes se les arruina el disco duro de su computadora o se les arruina su computadora, que no es un sistema de cómputo, sino que es una estación de trabajo. Y probablemente mañana van a ir ustedes a cotizar a Intelaf, a Macrosistemas, a Distelsa, a Canella o a cualquier otro lugar, porque no van a poder vivir sin esa herramienta de trabajo. Y entonces ustedes dicen, yo quisiera un HP, pero vale 6,000 quetzales, entonces mejor me bajo a una Samsung. No, pero hay una Huawei que vale 3,000. Pero fíjate que hay Lenovo de 2,000 quetzales. O incluso hay tablets que valen 500 quetzales, o incluso ustedes pueden decir, bueno, me quedo con mi celular porque no tengo el recurso económico. Entonces, estimados estudiantes, recuerden que ustedes están estudiando una licenciatura en tecnología. Cuando ustedes quieran aplicar a una mejora laboral dentro de la misma empresa donde trabajan o fuera de la empresa si tienen una oportunidad de trabajo y ustedes, digamos, no están preparados en aspectos tecnológicos, ni siquiera van a pasar la entrevista de trabajo.
Entonces, las tendencias mundiales en administración es contratar profesionales especializados en tecnología, y esa es la razón por la cual se diseñó y se creó la licenciatura en tecnología y administración de empresas. La otra tendencia es la globalización. Si yo quiero comprar un celular porque me sale más barato comprarlo por eBay o por Amazon, lo puedo hacer. Y si yo quiero comprar una solución tecnológica en China nacionalista, lo puedo hacer. No me lo impide nada. Que tiene sus desventajas, obviamente, pero hay libertad de poder hacerlo, de hacer cualquier transferencia a cualquier banco, de comprar equipo en cualquier fábrica, de importar materia prima de cualquier país del mundo. Y otra tendencia, pues, es la innovación, que es renovar o inventar nuevos procesos. Y la otra tendencia, cuando ustedes, mis estimados estudiantes, sean gerentes generales de las empresas o de las organizaciones, pues lo que es la responsabilidad social, que es devolverle a nuestra sociedad algo de lo mucho que la organización o la empresa se ha beneficiado. Ejemplo, ¿cuántas grandes corporaciones en Guatemala se han aprovechado, por ejemplo, de los recursos hidráulicos de los ríos para generar energía hidráulica? Puede haber una desviación de corrientes, puede haber una contaminación de ríos, y probablemente las regalías o los impuestos que pagan por ese uso de recursos naturales, que es de todos los habitantes que forman parte de un gobierno, de una república o de un país, posiblemente nosotros no tenemos ningún beneficio directo de eso. El beneficio directo posiblemente va a ser que ciertas comunidades que estén aisladas pues tengan el servicio de energía eléctrica. Hay energía solar, hay energía eólica, donde la energía solar es gratis y el aire es gratis. Entonces, la responsabilidad social empieza con el cumplimiento de las leyes y las normas, leyes fiscales, leyes laborales que existen en Guatemala, donde a un empleado se le paga su seguridad social, se le paga un bono 14, se le paga un aguinaldo, se le provisiona un pasivo laboral, empresas que le pagan un seguro médico al empleado, empresas que pueden dar bolsas de estudio. Eso es responsabilidad social. Entonces, les explico esto porque es importante que ustedes tengan conciencia de cuáles son esas tendencias de la administración a nivel mundial. El uso de la tecnología como primer recurso y la globalización que nos permite a nosotros obtener recursos de cualquier lugar del mundo. Entonces, los requisitos que debe de cumplir la solución tecnológica que ustedes proponen, si nos volvemos al punto, estimados estudiantes, de sentido común y de congruencia, sentido común y congruencia, entonces yo, como licenciado en tecnología y administrador de empresas, voy a llevar a cabo un análisis de costo-beneficio. Y si el beneficio de la propuesta que yo hago es mayor que el costo, pues mi propuesta es rentable. Que la solución que propongo sea eficiente. Eso significa obtener los resultados o los objetivos definidos o propuestos y lograr esos objetivos con la menor cantidad de recursos. Que sea seguro. Sí, hay que minimizar el riesgo. Hay riesgos de seguridad industrial, hay riesgos de seguridad ocupacional o higiene, hay riesgos laborales, hay riesgos, si son instituciones financieras, riesgos de estafas, riesgos de dolos, riesgos de accidentes.
Si la propuesta que yo estoy haciendo no implica ningún riesgo, pues qué bueno. Pero hay muchas, por decirles algo, un sistema de cómputo sencillo que ustedes recomienden o un equipo que ustedes recomienden que necesita, por ejemplo, energía eléctrica trifásica o monofásica y que si ustedes no conectan bien el aparato, en el momento que lo conecten en una corriente de energía no adecuada, pues les va a quemar el aparato. Entonces hay que evaluar todos esos riesgos. El otro tema es que la información que ustedes obtengan a través de la investigación se pueda cuantificar. La información por sí solo es información, pero cuando una información está clasificada, interpretada y procesada, esa información se convierte en datos. Entonces, es importante que a través del análisis de datos ustedes puedan medir y cuantificar y convertir esa información en datos para que los planteamientos sean congruentes. Y el otro tema bien importante y muy sencillo es que la solución que proponen sea accesible. Ejemplo, la solución que yo propongo solo la venden en China nacionalista, pero resulta que en China nacionalista el proveedor que yo estoy contactando no habla español y no habla inglés. Entonces yo tengo que buscar la forma de cómo comunicarme con él en mandarín. Podría yo buscar o pagar un traductor, o podría utilizar yo inteligencia artificial para comunicarme con él a través de un traductor. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué inconvenientes hay con China nacionalista? Que Guatemala no tiene relaciones diplomáticas con China nacionalista, porque Guatemala es socio y aliado de China Taipei o de Taiwán. Y entonces China nacionalista no acepta eso. Y si yo quisiera traer a un técnico de China a instalar una solución tecnológica, no, el chino no va a tener forma de que se le autorice la visa. Entonces, la solución puede ser fabulosa, maravillosa, a un buen costo, pero no es accesible. Entonces, como no es accesible, o planteo otro problema empresarial con otra solución, o busco otra solución tecnológica que por sentido común yo escoja cuál va a ser el camino más fácil. Si comprar una solución con un proveedor local o comprar una solución por Amazon o eBay, que no tengo yo ninguna garantía ni soporte de repuestos, ni ningún programa de mantenimiento. Entonces ahora entramos a lo que es el curso de Proyectos Empresariales 2, que es donde están ustedes ubicados en este momento. El proyecto de grabación se lleva a cabo en 3 etapas. Proyectos Empresariales 1, ustedes debieron haber recopilado toda la información para poder llevar a cabo una descripción general de la empresa y un diagnóstico empresarial. En base a esa información identificaron un problema y entonces plantean una solución tecnológica. Y es en este momento y en este punto donde la mitad de los estudiantes están planteando soluciones que no están congruentemente bien fundamentadas. Es decir, soluciones que están mal planteadas. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes? Hablemos de análisis de Pareto. ¿Cuál es el 80% de inconvenientes que tienen los estudiantes en Proyectos Empresariales 2 para plantear de forma congruente su solución tecnológica? Número 1, la información del proveedor. Entonces dice el estudiante, es que en Guatemala no hay proveedores, o no puedo contactar proveedores, o yo llamo o le escribo al proveedor y él no me contesta. Entonces, la poca comunicación que hay con un proveedor, él no les proporciona una ficha técnica con las características
con las capacidades, con requerimientos de instalación, con suministros y repuestos de la solución que ustedes están proponiendo. Tercera vez que les repito lo que les voy a decir. No se les está pidiendo ni exigiendo que se inventen nada. No es necesario inventarse nada. Entonces ustedes lo pueden hacer a través de internet. Voy a escoger un alumno al azar. Vilma Jerónimo, ¿me escucha? Está en mute, Vilma. Vilma está en mute. Perdón, buenas noches, en que sí te escucho. Va. Vilma, de una forma sencilla, ¿cuál es la solución tecnológica que usted propone en su proyecto o propuso en Proyectos Empresariales 2? Fíjese que yo lo que propuse ahorita en mi proyecto que representé a Ali es la implementación de Hanged, que va de la mano con un sistema EWM. Explíqueme qué es ese sistema, por favor, y qué significan las siglas, o es un nombre. Sí, es un SAP EWM, es donde se trabaja, por ejemplo, en este caso sería la existencia de productos, que es lo que yo estoy trabajando. Deletréeme, Primeras entradas y primeras salidas. deletréeme el nombre de la solución o el sistema que propone, por favor. Es un sistema como SAP S4 pero este se llama SAP EWM, SAP específicamente WM. EWM. Perdón, perdón, perdón. Es WEM. WM. Ajá, exacto, así es, ahí estoy, mano. Ok, va. ¿Están viendo ustedes el navegador de Google? Sí, 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 licenciado. licenciado. Sí, ingeniero. Ahorita Vilma me habló a mí de un sistema SAP WM. Yo no tengo, yo sí sé más o menos qué es SAP, pero idea de WM no tengo. Entonces aquí aparece un video que dice curso libre de SAP WM Almacenes. Un webinar que dice introducción a SAP WM gestión de almacenes. Más preguntas. ¿Qué es el WM en SAP? Un WMS o sistema de gestión de almacenes es un software que ayuda a las empresas a gestionar y controlar las operaciones diarias del almacén. Desde el momento en que las mercaderías y los materiales entran en un centro de distribución o compliance hasta el momento en que salen. ¿Cuánto tiempo me llevó a mí investigar lo que Vilma me comentó? Menos de 3 minutos, como un Menos de minuto. 3 minutos. Ujú. Y si yo quiero ampliar, puedo ir a ver los videos. Dice aquí otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre WMS y SAP? SAP es un sistema ERP integral que puede gestionar todos los aspectos de la cadena de suministro, mientras que Warehouse Management System es un sistema especializado que se utiliza para gestionar las operaciones del almacén. Pueden trabajar juntos como parte de una solución de gestión de la cadena de suministros más amplia, pero cumplen funciones diferentes. Vilma, ¿cómo se llama la empresa donde usted trabaja? Alimentos Maravilla. Qué buen ejemplo, estimados estudiantes.
Alimentos Maravilla, habrá necesidad de ir a revisar una patente, de ir a revisar un NIT, de ir a revisar una dirección, de ir a revisar si facturan. No. ¿Por qué? Porque es una gran empresa acreditada en Guatemala de muchos años. Vilma, usted me corrige si estoy equivocado, pero Alimentos Maravilla es parte de la corporación de la Cervecería Centroamericana. Correcto. O sea, Corporación Castillo Hermanos. Entonces, digamos que usted ahí tiene la gran ventaja que está desarrollando un proyecto donde se dan todas las condiciones. Y en su caso, Vilma, para los otros estudiantes, háganme un favor, levanten la mano, por supuesto que aquí en Zoom, los estudiantes que tienen la ventaja o la bendición de trabajar en una empresa grande, en un banco, en Cementos Progreso, en Tigo, en Claro, en aseguradoras, en afianzadoras, en financieras, en Walmart. Entonces ahorita, digamos que de 83 participantes, en la primera pantalla voy contando 2, 4, 5, 8, 11, 12. 12 estudiantes, ya van 16, 19, 25. Estudiantes, oigan esta observación y esta recomendación. Los estudiantes que laboran en empresas grandes pueden investigar y documentar un proyecto de tecnología que se haya llevado a cabo en la organización o la empresa donde trabaja. ¿Por qué razón? Porque ninguna de esas grandes empresas van a llevar a cabo estudios de factibilidad que determinen que un proyecto no es viable o no es factible. Y estas grandes empresas, si llevan a cabo un proyecto en la realidad, es porque el costo-beneficio, es porque la solución, el proyecto es rentable, eficiente, seguro, medible y accesible. Entonces, ¿qué significa? Que si Alimentos Maravilla utiliza, por ejemplo, un módulo de WM, que es Warehouse Management, que en español es la administración de las bodegas o de los inventarios, entonces ustedes pueden aprovechar esa ventaja de investigar cuáles son los requerimientos técnicos, operativos, legales, ambientales, de mercado, de esa solución tecnológica que se llevó a cabo. Pero adicionalmente a la solución de software, deben de investigar cuáles son los componentes de hardware o los componentes tangibles que se necesitan para que esa solución funcione. Probablemente ese SAP WM está instalado en un servidor en el data center de la corporación, o probablemente está instalado en un servidor que está fuera del data center, o cuáles son los componentes físicos que se necesitan en esa solución. Entonces ahora voy a regresar a mi guía. Esta información se las voy a compartir a ustedes, la información escrita se las voy a compartir a ustedes. El archivo se los voy a mandar por correo. Bien. Entonces ahora es oportuno que los estudiantes que trabajan en empresas grandes pues pueden aprovechar proyectos reales que ya se llevaron a cabo, pero que sean proyectos reales recientes, ¿sí? Entonces vámonos al cuadro de proyectos reales recientes que en este momento voy a resaltar en color celeste.
significa que el proyecto que se llevó a cabo sea reciente. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que trabajan en bancos que presentan proyectos que dejaron de funcionar hace 10 años, como los famosos kioscos de gestiones en las agencias. ¿Qué sustituyó a esos famosos kioscos? Las APP en los celulares o la banca en línea que cualquiera de ustedes puede crear un usuario si tiene una cuenta de monetarios o de ahorro en cualquiera de los bancos del sistema. Entonces realmente ahora la persona que va a perder su tiempo a una agencia bancaria es porque quiere, porque todo se puede hacer en línea. Yo estoy seguro que muchos de ustedes de repente ya ni saben qué es una chequera o que no utilizan un cheque. Probablemente les acreditan su salario en una transferencia electrónica cada 15 días o cada mes, y en lugar de que ustedes utilicen un cheque, van a sacar dinero a un cajero automático. Y actualmente, ¿qué es lo que hacen? Llegan a un almacén y le preguntan al dependiente del almacén si es que no me alcanza el efectivo que traigo o no me aceptan tarjeta de crédito. ¿Le puedo hacer una transferencia electrónica? Sí. Esos proyectos son proyectos tecnológicos recientes. Entonces, un proyecto tecnológico en una empresa grande que sea un proyecto no reciente no es válido. Investigación en Internet. Ya les puse el ejemplo de tan sencillo que es a Google, de ir a consultar a Google. Pueden utilizar Chrome, pueden utilizar cualquier navegador. En este caso, si ustedes van a investigar y a documentar un proyecto o un sistema de información que utilice hardware y que utilice software y que utilice tecnología de telecomunicaciones, la asesoría es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Yo, futuro licenciado en tecnología, estoy terminando proyectos empresariales 2 y hay mucha información tecnológica que yo desconozco. Entonces, les voy a poner de ejemplo este glosario de información que quien propone un sistema de información sin incluir el hardware debe de dominar o debe de conocer. Ejemplo de información. Sistema de cómputo. ¿Qué es hardware? Arquitectura de computadora. ¿Qué es un BIOS? ¿Qué es firmware? ¿Qué es virtualización? ¿Qué es edge computing? Data center. racks. UPS. PUE, que es soporte ininterrumpido de energía, un UPS, perdón, UPS. Servidores de datos. Tecnología RAID. Tecnología SAN y tecnología NAS. ¿Qué significan esas siglas en inglés, términos en inglés? A ustedes les va a llegar una cotización de un proveedor donde les va a decir, un servidor tipo RAID o tipo SAN o tipo NAS. Y como yo desconozco esa información, o yo la investigo, o yo me asesoro con un técnico que trabaje en el área de IT o de tecnología de información de la organización donde yo trabajo. Pero yo no puedo asumir que yo controlo ese tipo de conocimiento especializado. Si hablamos de bases de datos, la más utilizada es SQL. Aquí viene Data Warehouse, que tiene relación con el SAP WM. Sistemas operativos. Puede haber un kernel, puede haber un shell, lenguajes de programación. ¿Qué es un compilador? ¿Qué es un intérprete? Aplicaciones y plataformas conocidas en Guatemala.
SAP ERP, Microsoft Dynamics, Oracle, Power BI, pero no es Power del Banco Industrial. Mejores prácticas en tecnologías de información. Plataformas y aplicaciones populares en Guatemala. Facturación electrónica de la SAT. Aplicaciones en el BAM y Banco Industrial. Sistema de gestión escolar. Dispositivos de almacenamiento interno. Discos duros. Hay discos duros HDD. Discos duros marca Seagate, Western Digital, marca Toshiba. Discos de unidades de estado sólido, SSD. Discos Samsung, dispositivos de almacenamiento marca Kingston. Dispositivos de almacenamiento externos. Discos externos. Unidades de estado sólido. Hasta memorias USB, que ya nadie usa una memoria USB. Ya los CDs, los disquetes de 3,5 y 5 1/4, eso ustedes que son jóvenes ya ni los conocen. Tarjetas de memoria, dispositivos de almacenamiento en red, dependiendo del tipo de solución. Por ejemplo, SAP WM seguramente va a tener 10, 20, 40 usuarios conectados a una red para poder utilizar esa plataforma. Otras opciones de almacenamiento. Almacenamiento en la nube. Google Drive, Dropbox, OneDrive. CDs, DVDs, Blu-ray. Eso es obsoleto. Consideraciones adicionales. Procesadores Intel. Todos los modelos de Intel Core, desde i3 hasta i11 posiblemente. Procesadores AMD. Procesadores Apple. Para MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac, iPad. Aquí tenemos un glosario. Vámonos a la pestaña de estudios técnicos. Estudio de factibilidad técnica para un sistema de inventarios en la nube. Descripción del proyecto, requerimientos del sistema, requerimientos no funcionales, análisis de recursos, en tecnología, lenguajes de programación, bases de datos. Infraestructura en la nube, servicios de integración, seguridad, personal, programadores, analistas, desarrolladores, administradores de sistemas. Estudio de evaluación de factibilidad técnica, viabilidad del desarrollo, técnicos potenciales, estrategias de migración, cronograma de desarrollo y conclusión. Vámonos a proveedores. Proveedores de hardware. Incomics, Grupo Distelsa, Compusur, Rema Systems, CTG Solution, requerimientos de instalación y sistemas operativos. Vámonos a las cotizaciones. Les voy a compartir un archivo con ejemplos de cotizaciones formales. Ese archivo tiene 122 páginas. Se los voy a mandar por correo. Estas imágenes que yo les estoy mostrando son solo ejemplos de cotizaciones que son formales. Aquí lo primero que hace el proveedor es presentarles cuál es la solución tecnológica. Es una máquina envasadora de blister. Entonces, ¿cómo se va a llamar el proyecto de esta solución tecnológica? Tecnología para envasar blister en farmacia o en droguería, no sé qué. Aquí hay una introducción, características principales, fotografías de las soluciones, las fichas técnicas, estimados estudiantes.
No se tienen que inventar nada, solo tienen que investigar. Aquí hay otra cotización de otro proveedor donde dice cuáles son las fichas de los datos. Modelo, longitud de la máquina, ancho, altura, peso, peso del embalaje, dimensión, poder, máxima velocidad de trabajo, ancho máximo de correa, imágenes de las soluciones. Esto digamos que es tecnología que puede ser para procesos industriales. Aquí hay, digamos, otra cotización de un proveedor que presenta una bordadora automática, pero si ustedes ven aquí la ficha técnica, les da toda la información. ¿A qué quiero llegar yo con estos ejemplos? Recuerden que no tienen que inventar nada, solo tienen que investigar. Ahora, ¿están viendo de nuevo el cuadro en Excel que preparé para la reunión, Stephanie? Sí, Sí. Entonces, ¿cuál es uno de los inconvenientes más comunes y frecuentes cuando un estudiante solicita una cotización? Número 1, no cometan el error de hablar por teléfono con ningún vendedor ni con ningún proveedor, porque de inmediato se va a dar cuenta que ustedes no dominan la solución que están proponiendo. Entonces, si ustedes investigan en Internet y consultan en Internet cuáles son las características, el modelo, la marca, las capacidades, los repuestos, los suministros, todo lo que esté relacionado a la solución, entonces ustedes van a preparar un buen correo electrónico con esa información. Atentamente solicito que me cotice un servidor de datos para instalar una plataforma de SAP ERP, principalmente con las características que yo necesito: un procesador Intel Core 3 con tal velocidad, con tanta capacidad de almacenamiento de disco, tipo el disco SSD, y necesito estaciones periféricas de esto y esto y esto. Cuando el vendedor reciba esa solicitud, va a decir esta persona es un futuro licenciado en tecnología, o ya es un licenciado en tecnología, o al menos sabe de lo que está hablando. Para que un vendedor venda un servidor, una computadora, un sistema, un equipo de producción, una bordadora automática, probablemente él tiene que enviar 50 cotizaciones. Pero si un vendedor se da cuenta que la persona que le está solicitando la información no controla, él no se va a tomar la molestia de perder su tiempo. Y entonces el estudiante dice, es que he mandado 20 correos, he llamadas y he hecho 40 llamadas y nadie me responde. Y les van a seguir sin responder, porque la forma como están planteando los requerimientos o las necesidades de la solución que ustedes proponen, tanto de hardware como de software, como de comunicaciones, como de almacenamiento, no lo dominan. Y no lo dominan y no lo entienden porque no han ido a San Google o no han ido a YouTube a investigar de una forma adecuada. Y entonces posiblemente lo poco que han investigado son 10 o 15 minutos, cuando esta actividad probablemente debiera requerirle a ustedes 50 horas de investigación, sin moverse de la comodidad de su casa. Y para que no los interrumpan y para que no los molesten, ustedes pueden hacer esa investigación a las 10 de la noche. Y si ustedes están muy cansados, pues pueden hacerlo, se levantan a las 4 o 5 de la mañana, que estén un poco más frescos, aunque ahora la mayoría que trabaja a las 5 de la mañana y ya se está subiendo al carro para irse a trabajar. Entonces deben de buscar la forma de cómo
de cómo hacer tiempo para hacer ese proceso de investigación. Stephanie, ¿Sí, ingeniero? usted va a ser mi asistente. ¿Está Claro viendo que sí. la hoja en Excel? Claro, ingeniero. Sí. Entonces, vámonos a las cotizaciones. Yo les presenté a ustedes imágenes que son legibles. Y entonces, cuando ustedes ya obtengan la cotización de algún proveedor, obviamente él se las va a mandar por correo y la imagen va a estar en una forma digital. Entonces, por favor, la calidad de la imagen de las cotizaciones debe ser de excelente calidad y tiene que ser legible. La cotización debe de incluir la información técnica, el brochure, el manual de instalación o la ficha técnica que tiene las características, las capacidades, los requerimientos, etcétera, etcétera. Repito, no tienen que inventar nada. Es el proveedor quien les tiene que proporcionar esa información, porque el proveedor le interesa venderles. Ejemplo, si ustedes van a comprar un carro nuevo y van a 3 agencias diferentes y ustedes ya definen cuál es su necesidad, cuál es su requerimiento y cuál es su capacidad económica, ustedes van a llegar a la Cofinio Stal o van a llegar a Continental Motors o van a llegar a Excel Automotriz y el vendedor los va a recibir muy amable porque les interesa venderles tecnología de transporte. Como este tipo de tecnología es tan sencillo evaluarla y no necesita un proyecto de graduación, por eso es que los vehículos no se aceptan como una solución tecnológica en este proyecto de graduación. Entonces ustedes entran a una agencia y el vendedor, muy amablemente, ustedes llegan y les dicen, yo quiero cotizar un automóvil sedán de 4 puertas, automático, de gasolina, de 4 cilindros. Y si me alcanza, pues quiero aire acondicionado y quiero aros de aluminio y quiero sillones de cuero. Entonces resulta que el vendedor les va a ofrecer a ustedes, pero miren, llévese una camioneta familiar, diésel de 6 cilindros, de 3 filas, y el sedán vale 100 y la otra opción vale 200. ¿Quién es el que tiene que definir y decidir qué es lo que quiere? El dueño del proyecto, no el vendedor. Porque el vendedor siempre va a tratar de venderle lo que a él les conviene. Entonces, el vendedor les va a dar a ustedes, les va a imprimir con un simple clic la cotización del vehículo con toda su información técnica. Y ustedes van a recorrer las 3 agencias o le van a decir al vendedor, quiero ver físicamente el vehículo y mándeme la cotización por correo electrónico. Ya después ustedes harán sus estudios de factibilidad desde el punto de vista técnico, operativo, legal, ambiental, de mercado y cualquier otro que sea necesario. Entonces la información técnica es el proveedor quien se las debe de proporcionar, pero preliminarmente ustedes la deben de investigar en internet o en YouTube o en Google o con inteligencia artificial para que ustedes puedan plantear de una forma congruente las necesidades o los requerimientos de lo que necesitan adquirir por medio de esa solución tecnológica. La cotización tiene que estar en español y en quetzales. Yo he recibido proyectos con cotizaciones en pesos argentinos, en pesos mexicanos, en yenes, en euros,
Entonces, ese es un detalle que simplemente es una falta de cortesía. Entonces, cotizaciones en quetzales y todo en español. ¿Por qué? Porque hablamos nosotros de SAP, el módulo WM, y resulta que WM son unas siglas de palabras en inglés que ni siquiera son en español, pero que yo tengo que entender qué significa. Y ustedes saben que las siglas SAP son siglas en alemán, porque son los desarrolladores originales de ese sistema de información que es el más vendido en el mundo. Entonces, la descripción correcta de SAP, no sé yo cuál la palabra en alemán, pero está en alemán. Lick, Entonces, de ahí ustedes deben en las mismas cotizaciones, el proveedor les debe presentar cuáles son los suministros que necesita esa solución, si necesitan repuestos, si los repuestos están disponibles en Guatemala, o ustedes tienen que mandarlos a pedir al extranjero cada cierto tiempo, qué contratos hay, qué garantías, qué términos legales se necesitan. Entonces, como estamos en el tema de los proveedores, uno de los requisitos de la solución tecnológica es que sea accesible. Eso significa que el proveedor tiene que ser nacional o local, o por lo menos el fabricante tiene que tener un distribuidor o un representante en Guatemala. Deben disponer de una ubicación física, deben de tener pues una dirección a donde poderlos ubicar. Recientemente la SAT detectó una gran mafia de evasión de impuestos de 410 empresas cuyas direcciones físicas no existían. Y muchas de esas direcciones las reportaban en zonas rojas de la zona 18, a donde nadie va a llegar a confirmar que la dirección existe. Las referencias del proveedor son muy importantes, como el ejemplo de Alimentos Maravilla, como el ejemplo de Banco Industrial, como el ejemplo de Tigo, como el ejemplo de Universidad Galileo. Son empresas que están tan acreditadas que no necesitan referencias. Pero si el proveedor que yo estoy investigando, evaluando o cotizando, nadie lo conoce, pues yo debería de investigar y confirmar quiénes son sus principales clientes o cuáles son sus referencias, para que yo no sea producto, por ejemplo, de una estafa o que después yo no tenga soporte ni mantenimiento ni garantías de la solución que estoy adquiriendo. Obviamente que ese proveedor tenga un número de NIT o un RTU y que tenga un correo electrónico y un teléfono. Y aquí les repito la cotización, perdón, la recomendación de que no hablen por teléfono con ningún proveedor porque les va a hacer un par de preguntas y ahí se murió la flor. Ahí les va a decir el vendedor o el asesor de ventas, deme chancecito para la tarde, le voy a devolver la llamada. Ya no se las va a devolver jamás. Entonces, con eso regresamos nosotros al tema de lo que es la solución preliminar, que la mayoría de ustedes la planteó de forma incorrecta. Por eso es que estamos en esta video reunión. Si ustedes pueden presentar un video de la solución que proponen, el 90% de la solución está bien planteada. Porque ustedes no van a poder presentar un video de una solución intangible, de un programa de cómputo, de una plataforma de programas, de aplicaciones que están en la nube. Entonces, en ese video de la solución que ustedes presenten, deben de incluir componentes tangibles o hardware, ya sean servidores, ya sea un data center, ya sean estaciones periféricas, ya sean computadoras, ya sea una red de datos, ya sea switcher, router, rack, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son esos componentes de hardware, son los que recientemente les acabo de mencionar. Ya sea un data center, servidores de datos, donde puedan instalarse plataformas, sistemas de información, sistemas operativos, sistemas de comunicaciones. Las estaciones de trabajo son las unidades periféricas de salida o entrada de datos.
Una estación periférica es una impresora que ya casi nadie usa. Porque ahora, ¿qué hacemos? Yo no les voy a mandar a ustedes la impresión de este archivo. Se los estoy mandando a ustedes a través del correo electrónico o a través del chat. Se los estoy mandando de una forma digital. Incluso ustedes en la revisión final de su proyecto, no se les está pidiendo que se imprima para hacer una revisión física. Ustedes van a tener que imprimir su proyecto en el momento que vayan a colegiarse. Y ahora que menciono la palabra colegiarse, vamos a hablar de aspectos importantes. Y esos aspectos se los estoy resaltando en este momento en celeste. Ya les he mencionado varias veces que ustedes están terminando la carrera de licenciatura en tecnología y administración de empresas. La tendencia administrativa más grande que existe en el mundo actualmente es la tecnología. El mercado laboral, tanto en Guatemala como en cualquier país del mundo, está demandando profesionales especializados en el uso de herramientas de informática, herramientas de software, herramientas de comunicaciones. Por eso es que la licenciatura que ustedes escogieron es una licenciatura en tecnología y administración de empresas. ¿Por qué el proyecto de graduación está diseñado como está diseñado? Ustedes deben de poner en práctica todos los conocimientos del área administrativa a través del diagnóstico empresarial y los conocimientos del área empresarial a través de los estudios de factibilidad, principalmente el financiero. Y la solución tecnológica que ustedes deben de proponer es para cubrir, obviamente, pues el gran área de lo que es tecnología. Existen muchos tipos de tecnología. En este momento, ¿cuál es la tecnología que a nosotros nos interesa como Universidad Galileo? Nos interesan las tecnologías de los sistemas de información y de las telecomunicaciones. Entonces nos interesan tanto lo que son los componentes de hardware como de software. Ustedes como futuros licenciados en tecnología tienen que dominar términos técnicos, terminología de data center, de servidores, de proveedores, de cotizaciones, de glosarios, de estudios técnicos. El proyecto que están presentando es un proyecto tecnológico, no una tesis. Por favor, este tema es importante que lo tomen en cuenta. Es un proyecto de tecnología, no una tesis. Y una vez ustedes aprueben el curso de gestión empresarial, si ustedes completan su proyecto en la semana 10 y todo está bien planteado y no hay correcciones, su proyecto puede ser aprobado en la revisión final para que ustedes en la semana 11 puedan iniciar su trámite o su gestión de graduación. Recomendación. Al día siguiente de que ustedes se gradúen, por ley se tienen que colegiar. La mayoría no lo hace porque en el caso de los graduados de licenciatura en tecnología y administración de empresas, lo tienen que hacer en el colegio de profesionales, economistas y administradores de empresas. Probablemente la que tienen que pagar de colegiatura al año van a ser 2,000 quetzales. Pero esa colegiatura les va a reconocer a ustedes oficial y legalmente de que ustedes son profesionales. Y si ustedes tienen una oportunidad de trabajo en el Estado o con el gobierno, lo primero que les van a pedir es una certificación de que estén colegiados para poder optar a plazas de tipo profesional. Entonces, en lugar de optar a una plaza de tipo técnico, que posiblemente el salario son 10,000, van a poder optar a una plaza de profesional, que el salario son 15,000, y van a poder optar a otra plaza a un nivel profesional más alto, donde si ustedes presentan una o dos maestrías,
probablemente el salario pueda ser de 20,000 quetzales. Entonces, estos 3 temas son importantes que ustedes los tomen en cuenta, por favor. Y regresamos a lo que es en este momento los componentes de hardware, estaciones de trabajo y unidades periféricas. Pasemos a lo que es software. Soluciones de software son un conjunto de programas intangibles que pueden ser sistemas de información, pueden ser aplicaciones, pueden ser plataformas, pueden ser soluciones. La mayoría de este software ustedes lo van a poder utilizar y adquirir a través del pago de licencias. Y hay soluciones que ahora están disponibles en una nube, que todo eso para cualquier usuario es virtual, es transparente, es invisible. Pero que todos esos componentes que se utilizan para que esas plataformas y ese software esté disponible en la nube, necesitan hardware, necesitan servidores, necesitan data center, que ya se los he mencionado. Y otro buen ejemplo de lo que es un software es la inteligencia artificial. Estimados estudiantes, la inteligencia artificial está disponible como está disponible WhatsApp, como está disponible Instagram, como está disponible Word, como está disponible Excel. Entonces, utilicen esa herramienta de inteligencia artificial. Estimados estudiantes, 4ª vez, no se les está exigiendo ni se les está pidiendo que inventen nada. Solo se les recomienda que investiguen con las herramientas adecuadas y en los lugares adecuados. Si ustedes van a hacer uso de información que obtuvieron, recopilaron a través de internet o de cualquier otro sitio, no es pecado que lo hagan, pero sí es una falta porque los pueden acusar de plagio si no citan al pie de página y no hacen un resumen de todas esas referencias en el anexo de su futuro proyecto de graduación, donde se detallan las fuentes de consulta, tomando como norma las normas APA. Pasamos entonces ahora a lo más importante y a lo que les va a facilitar su camino en el desarrollo de su futuro proyecto de graduación en el curso de gestión empresarial. Se los voy a resaltar también en color celeste. Si estamos en este momento en la semana 11 del trimestre. El próximo trimestre las clases empiezan lunes 29 de septiembre. El trimestre está formado por 10 semanas. La solución tecnológica que ustedes deben de proponer en el curso de gestión empresarial la tienen que presentar en la tarea de la semana 7. Y el estudio comparativo de ventajas y desventajas de los 3 proveedores lo tienen que presentar en la semana 8. Eso significa que ustedes deben de tener a más tardar la información de 3 cotizaciones formales al final de la semana 6 para poder ustedes plantear su solución de una forma congruente utilizando su sentido común. 5ª vez, no se les está pidiendo que inventen nada. Si ustedes le hacen un buen planteamiento de necesidades y requerimientos al proveedor y el proveedor se da cuenta que ustedes dominan lo que les están consultando, ellos les van a dar cotizaciones formales y les van a proveer o proporcionar la información técnica de la solución que propongan, ya sea equipo tecnológico industrial o especializado, ya sea un sistema de software
que deben de incluir el sistema de hardware o un sistema de cómputo que incluye hardware y software. Y si el proveedor no les da la información técnica, ustedes van a Google, ponen la marca del equipo, el modelo y ponen manual de usuario, manual de instalación, manual de mantenimiento y todos los fabricantes tienen disponible toda esa información técnica de acceso inmediato para cualquier persona que la consulte. Entonces, eso es en el caso que el proveedor no los apoye, porque se supone que el proveedor en la cotización formal les tiene que dar toda la información que es la materia prima para que ustedes puedan hacer los estudios de factibilidad y el análisis técnico, operativo, legal, ambiental, de mercado y financiero que sea necesario. Entonces, una cotización formal les proporciona la información técnica y con esa información técnica ustedes van a hacer un cuadro comparativo con varios criterios de validación para poder decidir quién de los tres proveedores les conviene más. Desde el punto de vista rentable, eficiente, riesgos, medible o cuantificable y accesible. Ahora bien, existen empresas grandes. Ejemplo, Banco GIT Continental. Uno de los accionistas es dueño de Canella. Por sentido común, ¿dónde creen ustedes que tiene que comprar el banco todo su equipo de cómputo? Obviamente en Canella. En Canella. Pero entonces, como dicen, le tenemos que comprar en Canella, solo voy a presentar una cotización de Canella. No, estimados estudiantes, este es un proceso académico donde ustedes tienen que comparar las cotizaciones de tres posibles proveedores, aunque por política de anticipadamente se sepa que se le va a comprar a un proveedor porque esa es una decisión financiera de compras de la organización o de la propia institución. Ese es un escenario. Otro posible escenario. Yo trabajo en Cementos Progreso y Cementos Progreso compra todas sus soluciones tecnológicas y todo su equipo en Alemania con tal proveedor. A pesar de que ya se sabe que la empresa va a cotizar y le va a comprar la solución tecnológica a ese proveedor en Europa, adicionalmente tienen que presentar la cotización del proveedor 2 y del proveedor 3 para que puedan hacer el estudio comparativo de ventajas y desventajas de los tres proveedores. ¿Por qué? Porque este es un proceso académico donde ustedes tienen que aprender que tienen que evaluar varias opciones cuando estén ocupando un puesto de alto nivel de administración. Una gerencia general, una gerencia de área, una vicepresidencia o una jefatura de departamento. Entonces, ya sea que el proveedor esté dedicado o ya sea que hay un proveedor en el extranjero también dedicado exclusivamente, los requisitos son presentar 3 cotizaciones. Y otra expresión de lenguaje coloquial que les pido disculpas por decirla, pero que creo que va a quedar bien clara es, ¿por qué pedimos cotizaciones formales? Porque no queremos que presenten cotizaciones chafas. Entonces hay una gran diferencia entre una cotización formal y una cotización chafa o Mickey Mouse. Esa es la razón de la importancia de una cotización formal. Soluciones o equipos no aceptados. Equipos de uso electrodoméstico, porque son baratos, son sencillos y cualquiera toma la decisión para hacer la compra. El ejemplo que les puse yo a ustedes, si hoy les roban o pierden su celular. O sea, la probabilidad de que se lo roben es 99% mayor que lo pierdan. Pero ustedes pierden hoy el celular y mañana a primera hora están adquiriendo otro aparato. O
posiblemente, como la estrategia de los fabricantes de la tecnología de celulares es que los celulares se autodestruyen cada 18 meses. Yo tengo ahorita, por ejemplo, un Samsung A15 y desde hace 6 meses me está llamando Claro que compre el A25, que me lo dan a 24 meses, pero la cuota me sube 75 quetzales. ¿Cuándo voy a tener que cambiar yo de versión de A15 a A25? Cuando quiera instalar a una app que me diga que el sistema operativo de mi A15 no soporta esa app. Y a mí me pasó hace 4 años. En un viaje, en un aeropuerto, yo quise bajar una app para jugar Sudoku en un iPhone 8 que tenía y no lo pude instalar porque el sistema operativo no lo aguantaba. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Caer en la estrategia de los fabricantes de tener que comprar una versión más baratas. Otras soluciones que no se aceptan son soluciones no inteligentes. Comprar un computador de escritorio, comprar una impresora, comprar un lector de dispositivo portátil como un Hangel, o un lector de código de barras, o un lector de código de QRs. ¿Por qué? Porque si yo tengo un celular inteligente, ese celular inteligente ahora me puede sustituir cualquier dispositivo portátil. Yo con un celular inteligente puedo escanear documentos y volverlos texto. Con un celular inteligente puedo escanear códigos QR. Entonces ya hay dispositivos como el USB, como el CD, que ya son obsoletos. No se aceptan soluciones como vehículos de cualquier tipo, por los ejemplos que les puse. No es necesario hacer un estudio de factibilidad técnico, operativo y legal para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque eso lo puede hacer la persona de forma individual o un encargado de compras. Ya les mencioné lo que son soluciones sencillas. Y, por ejemplo, soluciones como VPNs o soluciones de mensajerías o soluciones de app. Ejemplo, esta semana se le indicó a un estudiante que debía de cambiar la solución tecnológica que proponía. Posiblemente les pueda causar gracia si ustedes han entendido todo lo que yo les he explicado en este tiempo. Pero la solución del estudiante era crear un grupo de mensajería en WhatsApp. Yo agarro mi WhatsApp, voy a configuración y yo armo un grupo de mensajería. En este mismo momento, con todos ustedes, yo podría hacerlo. Entonces son soluciones que no requieren ni software, ni hardware, ni dinero, ni un estudio de factibilidad, ni todo el esfuerzo de hacer un futuro proyecto de grabación con exigencias y de excelencia académica. ¿Qué material de apoyo disponen? Hay una guía detallada del proyecto donde se les explica cómo deben de redactar y hacer la carátula, el índice, la introducción, cómo se redactan los objetivos del proyecto, donde ustedes no tienen que mezclar ningún aspecto académico de la carrera ni de idea, porque son objetivos propios del futuro proyecto de tecnología. Luego empieza lo que es la descripción de la empresa. La mayoría de empresas tienen la ventaja que tienen sus propios sitios en Internet. Luego viene el diagnóstico empresarial, donde ustedes tienen que recopilar información y hay muchas empresas que ya tienen la información disponible en Internet. Ejemplo, un estudiante que está desarrollando su proyecto en la Federación Nacional de Fútbol. La FEDEFUT tiene un sitio en Internet donde tiene toda la información de un diagnóstico empresarial, donde el alumno lo único que tiene que hacer es tomar en cuenta esa información, citar al pie de página
de dónde obtuvo la información e incluirlo en las fuentes de referencia. Pero ya la mayoría de empresas disponen de información accesible a través de sitios en Internet. A pesar de eso, esa guía del proyecto les va diciendo a ustedes casi que de la mano lo que tienen que desarrollar. Van a disponer de una guía de autocorrecciones. Lo primero que aparece en la guía de autocorrecciones son normas de redacción. Que un título se escribe todo en mayúsculas, centrado en letra negrilla y tipo de letra Arial, tamaño 14. Que un subtítulo se escribe justificado a la izquierda, en negrilla, con letras mayúsculas y minúsculas, según sea el caso, y 2 puntos. Que el margen superior, inferior, izquierdo y derecho son 2,5 pulgadas. Y hay proyectos que los estudiantes mandan a revisión final y lo primero que uno hace es decirle, tome en cuenta las normas de la carátula, tome en cuenta cómo se redacta una introducción, que es una página, no es media página, tome en cuenta cómo se redactan los títulos, los subtítulos, tome en cuenta cómo se pone un pie de página, una cita, etcétera, etcétera. Entonces ya tienen la guía de autocorrecciones donde esa guía les va a corregir o les va a indicar cómo auto hacer una corrección. Y si se diera el caso que hay alguna corrección que no está incluida en esa guía, pues como este es un sistema de inteligencia artificial y de colaboración, esa nueva corrección se agrega a esa guía de autocorrecciones, que en los últimos 5 años no se ha agregado ninguna. Y el documento que va a estar disponible en Evaluanet en archivos generales y que ese documento va a estar disponible en la semana 6, en la semana 6, en la semana 7 y en la semana 8 para que ustedes lo tomen en cuenta, de 122 páginas de ejemplos de cotizaciones formales. ¿Con qué propósito? De nuevo les pido disculpas por la palabra, con el propósito que no presenten cotizaciones chafas. Y luego vamos a lo que son los estudios de factibilidad. En los estudios de factibilidad, ustedes tienen que hacer un análisis de evaluación desde el punto de vista técnico de cuáles son esas características, capacidades, la marca, el modelo, repuestos, suministros, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de factibilidad operativo, los principales procesos, hay procesos de producción, procesos logísticos, procesos de inventarios, procesos de ventas. ¿Quiénes llevan a cabo esos procesos? Pues los empleados de la empresa, vendedores, conductores. Los operadores tienen que tener cierta capacitación y conocimiento del manejo de ciertos equipos, conocimientos eléctricos, industriales, operativos. Se tienen que definir perfiles. Si la operación, si ustedes compran, por ejemplo, un equipo en Japón o en China o en la India, que el manual y las instrucciones vengan solo en esos idiomas, posiblemente van a necesitar contratar a alguien que tenga que dominar esos idiomas o no. Y lo que es la infraestructura, las instalaciones eléctricas son las adecuadas, hay accesos correctos para, por ejemplo, que pueda ingresar o accesar un equipo que tiene un ancho mayor de 90 centímetros, porque las puertas en Guatemala, su ancho estándar es 90 centímetros, o que van a tener que abrir ventanas o hacer instalaciones de aire acondicionado o de calefacción o instalaciones especiales. En cuanto a lo que son las normas legales, les pongo el ejemplo de lo que son los requisitos legales de la empresa donde ustedes trabajan. Pagan X, tienen patente de comercio, facturan, hacen declaraciones de impuestos sobre la renta, del IVA y el ISO. Hay un contrato de trabajo, te pagan pasivo laboral cuando desvinculan a un empleado. Desde el punto de vista financiero, el análisis de costo-beneficio, obviamente las empresas grandes les sobra el capital de trabajo como para llevar a cabo cualquier proyecto. Y si el proyecto ya existe, un proyecto que es real,
Les repito, lo único que tienen que hacer ustedes es investigar y documentar de la mejor manera posible cómo se llevó a cabo el proyecto. ¿Qué requerimientos, qué necesidades, qué ventajas, qué justificaciones, qué estudios se llevaron a cabo? ¿Qué equipo de hardware es el necesario para que la solución funcione? ¿O qué equipos industriales se compraron? Y ahora hay hasta estudios de factibilidad ambiental porque hay normas de respeto del medio ambiente. Si ustedes entran, por ejemplo, al sitio del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, van a encontrar que ahora hay 500 reglamentos. Ahora hay un reglamento del tratamiento de aguas residuales en áreas residenciales, ya no digamos en fábricas, en centros comerciales, en condominios. Y aspectos de mercado, por ejemplo, lo que les hablaba yo a ustedes de que ya proponer una solución de un kiosco para atender gestiones de atención al público en una agencia bancaria, eso, pues, ya con la banca en línea, eso ya es obsoleto. Casos especiales, estimados estudiantes, esto es importante para los que no trabajan en empresas grandes, sino trabajan en microempresas como farmacias, como abarroterías, comedores, restaurantes, gimnasios, salones de belleza. Como ese es el entorno natural del estudiante, hay un síndrome que se llama el síndrome de la pecera. Ustedes en este momento son estudiantes de una licenciatura en tecnología y administración de empresas y es natural que piensen como estudiantes. Pero ustedes son futuros administradores de alto nivel. Entonces también debe ser natural que ustedes deben de empezar a aprender a pensar como futuros licenciados en tecnología y administradores de alto nivel. Entonces el síndrome de la pecera es el siguiente, sin menospreciar la calidad o la categoría de la persona, del empleado o del puesto. Un estudiante que trabaja como receptor en un banco, su entorno natural y en este momento es pensar como receptor, pero no va a pensar como gerente de alto nivel. Pero en este futuro proyecto de graduación es importante que el estudiante salga de esa pecera de receptor y que empiece a aprender a pensar como administrador de nivel medio y superior. Porque entonces la propuesta de solución tecnológica que él lo va a hacer pensando como un empleado de nivel primario. En todas las organizaciones existen 3 niveles o categorías, que es el nivel primario, el nivel medio y el nivel superior. Entonces, en el nivel primario, pues está toda la gente encargada de lo que es el aspecto operativo. En el nivel medio están las gerencias o los jefes de departamento, las áreas de supervisión. Y en los niveles superiores, pues están aquellas personas que están a nivel gerencial o vicepresidencial o dependiendo del tipo de organización que se maneje. Entonces, por favor, estimados estudiantes, aquellos estudiantes que, por ejemplo, viven en Camojaito o viven en Santa María Nevaja o en San Juan Cotzal, entendemos que son comunidades aisladas. Sin embargo, estudiantes que ya se han graduado y que residen en esas comunidades se han dedicado y se han esforzado y han presentado proyectos de excelencia académica, soluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque el acceso a Internet es ilimitado. Entonces no es pretexto decir yo vivo en Camojaito o vivo en Nevaj o vivo en Chipre o vivo en la India, porque el mismo acceso va a tener su servidor que vive en la ciudad capital. En este momento, muchos de ustedes, algunos estudiantes del Petén, otros del Quiché, otros de Escuintla, otros de Huehuetenango. Entonces la ubicación geográfica no es ninguna limitación.
Les quiero poner un ejemplo de un caso especial de un proyecto de tecnología en una comunidad aislada. Hablemos de Camujaito. El estudiante trabaja en un hotel. Obviamente el hotel no va a ser 5 estrellas. Entonces, una de las actividades de logística interna o de operaciones, digamos que es el lavado de la ropa de cama y de toallas. Porque si uno va a llegar a un hotel, a un hospedaje, a una pensión, a una posada, a cualquier hotel, uno lo que quiere es un lugar limpio donde dormir, un sanitario, donde poder descansar, pero en el lugar limpio lo que uno quiere es una cama cómoda y que tenga ropa limpia. Si yo llego y encuentro una toalla sucia, posiblemente si no he pagado me retiro del hotel y voy a buscar otro. Entonces digamos que la actividad de lavado de ropa es muy importante. Pero desde el punto de vista de factibilidad financiera ya se sabe que, es que ese equipo industrial tecnológico que tiene componentes digitales y computarizados vale 100,000 quetzales. Y las ventas del hotel al mes son 10,000. Desde el punto de vista financiero no va a ser rentable. Pero como es un caso especial por la comunidad donde el estudiante vive, está bien. Nosotros vamos a aceptar que ese requisito de rentabilidad, el estudio de factibilidad dice no. Pero como es un proceso académico, nosotros lo vamos a aceptar. Entonces, este ejemplo es para que el estudiante no se sienta limitado en que su solución no es accesible financieramente. Pero por sentido común, sí lo es. El tipo de organización, igual. Si yo trabajo en una farmacia, en un comedor o en un salón de belleza o en un gimnasio, las condiciones empresariales de organización, planeación, dirección, integración, selección de recursos humanos, todos esos aspectos académicos no se van a cumplir en una organización de ese tamaño. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alumno? Por sentido común, buscar otra empresa donde pueda llevar a cabo su proyecto de graduación. Y si no lo puede hacer, pues investigar a través de internet cómo poder cubrir todos esos aspectos y todas esas condiciones que son importantísimas poner en práctica en el diagnóstico empresarial. Capital de trabajo tiene mucha relación con el ejemplo que les acabo de poner del hotel que no tiene la capacidad financiera para adquirir un área de equipo para lavado industrial porque sus ventas son muy bajas. Pues entonces se justifica porque van a existir soluciones fabulosas donde la organización o la empresa no tienen capital de trabajo para hacerlo. Y probablemente si va a hacer un préstamo lo va a poder pagar en 5 años o en 10 años y entonces el periodo de recuperación de esa inversión casi que solo se va a hacer para llegar a un punto de equilibrio. Y en el tamaño de la empresa, por tercera o cuarta vez, les repito que obviamente un comedor, una farmacia, una barrotería, un salón de belleza, un gimnasio, una panadería, una pastelería, van a ser empresas o negocios o organizaciones que no van a tener la ventaja de que se cumplan con esas condiciones. Entonces, cada uno de los aspectos que yo les he ido marcando en amarillo, hagan de caso que es una grada o un peldaño. Si ustedes están bien, están caminando un paso hacia adelante. Si la empresa no cumple con esas ventajas, pues tienen que subir una grada, pero hay que subirla. Y si realmente no pueden cumplir con esa condición, entonces están dando un paso para atrás. Y si el proyecto no es factible llevarlo a cabo, ustedes deben de buscar, por sentido común, otro problema que sea congruente, plantear y resolver, y otra solución que me facilite el camino de poder llevar a cabo todos los estudios financieros que se necesitan,
pero que yo sin cotizaciones formales no lo voy a poder hacer. Las cotizaciones es la materia prima de su estudio tecnológico, de su futuro proyecto de grabación tecnológica, porque ustedes están terminando una licenciatura en tecnología y que una de las tendencias en la administración a nivel mundial es la tecnología y que la mejor forma de resolver un problema de tipo empresarial es por medio de la tecnología. Y entonces la tecnología va antes, la tecnología va durante, la tecnología va después y la tecnología va a ir siempre. Pasaron 10 semanas del curso de gestión empresarial, ustedes ya presentaron sus cotizaciones formales, su estudio técnico, su estudio comparativo de proveedores. Llegamos a la semana 10 y entonces hay una revisión final. Ustedes le envían a su tutor su versión final en versión Word y en PDF. Si ya terminó el trimestre, por ejemplo, en este caso, que la matrícula vigente de julio, septiembre, termine el último día de septiembre, y ustedes van a enviar su proyecto la primera semana de octubre, obviamente tienen que pagar una nueva matrícula para que su matrícula esté activa durante 3 meses. Y ustedes pudieran aprovechar ese tiempo de 3 meses para que se les hagan las revisiones que sean necesarias. Sin embargo, ya el tiempo lo va a definir cada estudiante si se quiere tardar en la revisión final 3 meses, 6 meses, o casos que yo conozco y que voy a aprovechar a compartirles y que algunos de ustedes están en ese dilema. ¿Hago mi proyecto de graduación o sigo una maestría? Recomendación de su servidor con 30 años de experiencia. Lo primero es lo primero y lo comido es lo seguro. Terminen su licenciatura y de ahí si se quieren tomar 10 años para sacar una maestría o 2 maestrías, está bien. Pero 9 de cada 10 alumnos que se asignan a una maestría no terminan la maestría y ni se gradúan. Y entonces tengo casos de estudiantes que en este momento se están asignando el curso de gestión empresarial después de 10 años que dejaron de estudiar. Y entonces ellos vienen con la desventaja que no cursaron proyectos empresariales 1, donde se pudieron adelantar la descripción de la empresa y el diagnóstico empresarial, y tampoco cursaron proyectos empresariales 2, donde se adelanta todo lo que es el planteamiento de la solución tecnológica. Entonces, aquí no son 9 de 10 alumnos, porque es el 90%. En estos casos, el 99% no termina su proyecto en las 10 semanas del trimestre normal. Pero es decisión de ellos. Y muchos estudiantes que dejaron de estudiar desde hace 5, 10 o hasta 20 años, están retomando de nuevo el curso de gestión empresarial porque el requisito de inglés se eliminó. Y muchos, dentro de sus prioridades, su estrategia o sus planes, dijeron, yo voy a seguir una maestría porque así obtengo una doble titulación. Pero no hicieron ni una cosa, ni hicieron la otra. Y probablemente perdieron oportunidades buenas de trabajo. Y aquí es donde voy a volver a resaltar en celeste lo que es la ventaja del número de colegiado. Y esta experiencia ya algunos de ustedes la conocen porque ya se las he compartido, pero es la siguiente. Yo estoy en una junta directiva del condominio donde vivo y hace 8 años necesitábamos contratar un administrador. Aprovechándome de mis contactos en la Universidad Galileo, yo pues puse un anuncio, hay un anuncio para un administrador, requisitos, que tenga conocimientos o una licenciatura en administración de empresas. En cuestión de 3 días recibí 110 currículums. Ya no quise seguir recibiendo más currículums un cuarto día porque ya eran demasiados. ¿Qué pasó? De esos 110 currículums, la mitad indicaban que tenían pensum cerrado en administración de empresas.
ni siquiera eran graduados. De la otra mitad, 10 eran colegiados. Y de los 10 colegiados, 5 tenían una maestría. ¿Cuál fue el primer filtro? La mitad no graduados. ¿Cuál fue el siguiente filtro? 50 no colegiados. ¿Cuál fue el siguiente filtro? 5 no maestrías. Al final nos quedamos con 5 candidatos, se entrevistó a esos 5 candidatos y uno de esos 5 candidatos es el actual administrador del condominio desde hace 8 años. Y la gestión de él ha sido una gestión de mucho éxito. Y él tiene una licenciatura en tecnología y administración de empresas de Universidad Galileo y tiene una maestría de Universidad Galileo y ha sido tutor de IDEA. Entonces la gestión de él ha sido un éxito. Entonces les cuento esto porque es importante el número de colegiado, porque ustedes pueden competir con una gran ventaja cuando les corresponda, perdonen, cuando les corresponda tener que aplicar a una oportunidad de mejora laboral.